Hola, muy buenos días. Ya continuando con el proceso de formación en trabajo en alturas, vamos a hacer nuestro módulo de sistemas de acceso, establecido en el artículo número 18 de la resolución 1409, que establece los requisitos mínimos de los sistemas de acceso. Bien, básicamente, ¿a qué hace referencia la norma con los sistemas de acceso? Dice que el sistema de acceso es cualquier elemento que me sirva para acceder, para llegar a un sitio de trabajo. Se establecen algunos de los definidos en la resolución 1409 y vamos a hablar de otros. Pero el objetivo principal es reforzar los conocimientos sobre el uso, el funcionamiento y la importancia de los sistemas de acceso. Bien, empecemos por entender qué define el artículo 18 de la resolución 1409 sobre los requerimientos mínimos para los sistemas de acceso en trabajo seguro en alturas. Para los fines de esta resolución, que establece el reglamento de seguridad para trabajo en alturas, se considerarán como sistemas de acceso los andamios, las escaleras, los elevadores de personal y los carros canasta o las grúas canasta. Todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso o soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas. ¿Sí? Cualquier elemento que me sirva, digamos que de alguna manera, aunque la norma no lo contemplaría, entonces sí es importante el tema de definir cuáles son los requerimientos mínimos para esto. Bien, que dice que un sistema de acceso para trabajo en altura y sus componentes deben cumplir los siguientes requisitos y las condiciones y los requisitos de seguridad. 1. Deben ser certificados. Todos los sistemas de acceso deben ser certificados. Segundo, y cuando hablamos de certificados, hablamos de que los andamios, las escaleras y demás deben ser certificados. Que dice, es que la norma nunca habla acerca de que los andamios de marco y cruceta no sean certificados. Evidentemente, no puedan ser utilizados. Evidentemente, cuando la norma me dice a mí que los equipos o sistemas de acceso deben ser certificados, pues excluye a aquellos que no lo son, exceptuando unos que ya miraremos en el parágrafo único del artículo 18. 2. Deben ser seleccionados de acuerdo a las necesidades específicas de la actividad económica, la tarea de desarrollar los peligros identificados por el coordinador de trabajo en alturas. El coordinador de trabajo en alturas define y se define en el permiso de trabajo, en los procedimientos y en el programa de protección contra caídas cuál es el sistema de acceso adecuado para cada una de las actividades. Deben ser compatibles entre sí en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro, y estas características deben ser avaladas por el coordinador de trabajo en alturas y en el caso de dudas deberán ser aprobados por persona calificada. Es decir, habrá momentos en los que es necesario que ese sistema de acceso sea calculado por una persona calificada al momento de ser instalado. En caso, por ejemplo, de andamios donde la carga, el peso del andamio por su altura requieran que se haga un análisis de suelos por su gran peso que va a generar sobre la superficie, o los grandes carros canastas sobre superficies inestables, pues habrá que verificar si hay necesidad del cálculo estructural. Bien, pero eso es importante tenerlo en cuenta. Los sistemas de acceso, deben garantizar la resistencia de las cargas con un factor de seguridad que garantice la seguridad de la operación y de acuerdo con la máxima fuerza a soportar, y la resistencia a la corrosión, desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura. Del mismo caso de dudas deberán ser aprobados por una persona calificada. Caso, por ejemplo, norma americana me dice a mí que las plataformas de los andamios deben soportar 4 veces la carga máxima que yo espero que se coloque sobre ella. ¿Sí? Eso es por ejemplo, una característica importante. En el caso de los sistemas colgantes o andamios de canasta y transporte personal, los sistemas las plataformas colgantes, lo correspondiente a los cables, el cable de acero sobre el que está sostenido el andamio, los conectores, las poleas y contrapesos y todos los componentes del sistema deberán estar certificados, deberán contar con diseños de ingeniería y sus partes deben tener cálculos antes de la labor. Antes debe garantizarse un factor de seguridad que garantice la seguridad de la operación, y en caso de dudas todos estos sistemas deberán ser aprobados por una persona calificada. Ojo, eso es importante porque existen sistemas de acceso con el cable de acero
normal no está certificado y es importante que esto lo tenga. Bien. Ser inspeccionados antes de cada uso por parte del usuario y mínimo una vez al año por el coordinador de trabajo en alturas conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes. Si existen algunas no conformidades en el sistema, deberá retirarse del servicio y enviarse a mantenimiento certificado si aplica o eliminarse si no se admite mantenimiento. Tener hoja de vida donde estén considerados los datos de fecha, fabricación, tiempo de vida útil, historial de uso, registros de inspección, registros de mantenimiento, ficha técnica, certificación del fabricante y observaciones. Sistemas de acceso. Aunque esta resolución incluye solamente elementos certificados, y estamos hablando ya de lo que yo les decía ahorita de que debían ser certificados, pero ojo porque aquí hay algo que se establece, y es que cuando el sistema de acceso no es certificado y los pretales no están dentro de esta categoría, los pretales prácticamente son artesanales, se permitirá su uso como elemento de acceso a postes siempre y cuando no sea posible el uso de otros sistemas de acceso, con la condición de que para su uso se empleen sistemas certificados de protección contra caídas. Para el tránsito vertical y la seguridad del trabajador, de ninguna forma se consideran los pretales como un sistema de protección contra caídas, es decir, solamente el sistema de acceso, el único aceptado que no sea certificado. Normalmente, y como ustedes ven en la foto, lo que se hace es que la persona que realiza el acceso al poste coloca los dos pretales, el de la pierna, el que va al muslo, y el que va al pie, y encima de él coloca una cinta de anclaje, un tie-off conectado con un mosquetón a la argolla pectoral, o se pueden utilizar sistemas de anclaje con líneas de vida, línea retráctil conectado a la altura, a lo alto del poste. Pero siempre es importante que se realice de esa manera. Bien, entonces eso es un elemento importante. El artículo 19 me habla de los lineamientos. El montaje y operación de todo sistema de acceso para trabajo en alturas debe ser inspeccionado por el coordinador de trabajo en alturas conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o una persona calificada, atendiendo las normas nacionales o en su defecto las internacionales y de acuerdo con las disposiciones de prevención y protección establecidas en la presente resolución. Se debe garantizar la completa estabilidad y seguridad de los sistemas, es decir, obviamente un equipo mal armado no es válido, de forma que éste no sufra volcamiento o caída. Incluye verificar la estabilidad del suelo para la carga a aplicar. El montaje y la operación de todos los sistemas de acceso para trabajo en alturas debe garantizar una distancia segura entre este y las líneas o equipos eléctricos energizados de acuerdo con las normas eléctricas aplicables. Para las líneas de baja tensión, los andamios siempre deberán conservar una distancia mínima de 3 metros de cualquier fuente generadora de electricidad o línea de transporte. Para líneas de alta tensión, los andamios siempre deberán conservar una distancia mínima de 5 metros de seguridad de cualquier fuente generadora de electricidad o línea de transporte de estas. Sabemos que existen grandes posibilidades de que en el caso de una emergencia, un accidente, o pueda haber un arco eléctrico entre la parte de los cables de energía o cualquier equipo energizado, una subestación, y el equipo metálico con el que estamos trabajando, andamio o como quiera que se llame. Todo sistema de acceso para trabajo en alturas debe estar debidamente asegurado en forma vertical o horizontal conforme a las especificaciones del mismo. El uso de sistemas de acceso para trabajo en alturas no excluye el uso de sistemas de prevención y de protección personal contra caídas. De hecho, muchos de ellos, como los andamios, deben incluirlos. Siempre que se trabaje con sistemas de acceso para trabajo en altura, el trabajador no debe ascender por encima de los límites seguros. Es decir, si el andamio tiene barandas, trabajará por dentro de las barandas, no por encima de las barandas, no encima de las barandas. En el caso en el que el sistema cuente con una plataforma, ella debe cubrir la totalidad de la superficie, es decir, trabajar sobre un solo tablón no debe estar permitido, y contar con sistemas de barandas que cumplan con las disposiciones establecidas en la presente resolución. Encontramos en primer tema los tipos de andamios. Encontramos el tubular tipo tubo grapa. Ya vamos a mirar cómo funciona. El andamio multidireccional, el Q-block y el andamio tradicional que utilizamos, que es el de marco y cruceta. El andamio tubular o tubo grapa es una construcción auxiliar de carácter provisional, que es la característica que deben cumplir todos los andamios. Una estructura tubular metálica unida entre sí mediante diagonales con tablones de madera situados a la altura necesaria para realizar un trabajo. Y miremos cuáles son los componentes. Entonces están los tubos y están
los tornillos, las ruedas, el empalmador de tubos y las grapas. Existen dos tipos de grapa, hay una grapa fija que me permite unir por ejemplo dos horizontales, y hay grapas que me permiten movilidad para darle forma para darle una forma específica que no sea total necesariamente hacer que el andamio tenga algunos tipos de forma. Entonces existen grapas con cabezales giratorios. Entonces lo que hace es que los tubos van amarrados con estas grapas, van asegurados con estas grapas para evitar su caída. Son un buen equipo, me parecen excelentes. El andamio marco y cruceta es el andamio tradicional, el que conocemos en las obras de construcción. Básicamente se compone de dos crucetas, dos marcos, y se utiliza tablones por encima de él. Normalmente tienen 1,50 m de alto entre cada sección, y cada sección va colocada un tubo encima del otro, un marco encima del otro, y van conectados con las crucetas. Estas crucetas tienen unos pines de acceso y funcionan de esa manera. Es un andamio prefabricado compuesto de piezas de módulos. La unión del arme de los tubos se enlaza por medio de juntas prefabricadas a unas distancias especificadas modulares. Bien, se utilizan como plataformas, tablones, que son piezas de madera utilizadas como plataforma para usuarios como también para pequeños equipos o herramientas. Las crucetas son piezas construidas de ángulo galvanizado de diámetro o longitudes de 2 a 3 metros para unir andamios modulares entre sí. Para las piezas construidas en forma monolítica y soldadas con tuberías de 1,5 pulgadas y de 3/4 de diámetro de material galvanizado, que al armar van acopladas entre sí uno sobre el otro. El andamio multidireccional es el que más comúnmente conocemos, el que utilizamos en los centros de entrenamiento muy normalmente, y es un andamio certificado que cumple con las normas técnicas que rigen la industria del andamiaje. Debe estar emitido por un ente certificador acreditado, y este a su vez debe estar autorizado o acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación, o en el caso de que venga de otro país, por el buro específico que se realice la acreditación. Existen diferentes tipos de normas para los andamios. En la parte de OSHA 1926, que es la del sector construcción, en el numeral 451 subparte L, y las normas europeas que pueden encontrar ustedes en la diapositiva. La UNE, recordemos que UNE es de la norma europea, y UNE es la traducción oficial al español. La 1810 con la 1, 2, la 1811 la 1 y la 2, la 1810 la 3. La NTC 1642 en el caso de Colombia, 1641 y la 1735. Y el ANSI A10 18, A10 estamos hablando de que es la norma del sector industria en general. Bien, las partes del andamio. Entonces el andamio tiene unas verticales, unas horizontales, unas diagonales, las rosetas, el tornillo nivelador o husillo regulable, la viga reticulada o reforzada, lo que normalmente nosotros llamamos la viga puente, extensiones y la base collar. Entonces aquí encontramos los verticales, normalmente encontramos de 50 de la base collar, que es el primero que encontramos, y de ahí encontramos unos de 1 metro, de 1,50 m, 2 metros, 2,50 metros y hasta 3 metros de alto. ¿Sí? Vienen colocadas con sus respectivos rosetas, y vamos a encontrar las horizontales, que tienen estos cabezales fijos con la cuña que mete dentro del hueco cuando están conectados. Bien, las diagonales o las riostras son las que se colocan atravesando de arriba abajo para darle estabilidad al andamio. Normalmente las conocemos porque la cabeza del tubo es movible, ¿sí? para poder darle la forma. La roseta, como ustedes van a encontrar, es una rueda que va alrededor soldada del tubo cada 50 centímetros. Tiene huecos grandes y huecos pequeños. En los huecos pequeñitos van las cuñas del horizontal, y en los huecos grandes van las cuñas del diagonal. Encontramos el tornillo nivelador. Existen de diferentes tamaños para diferentes alturas, y es el que me ayuda a que se pueda nivelar el andamio en suelos de diferentes niveles, suelos desnivelados. La viga reticulada o la viga puente o viga reforzada, horizontal reforzado, que es como normalmente lo llamamos, en algunos casos tiene una función específica, y es sostener la plataforma en el sitio donde van a estar ubicadas, y en algunos casos como puntos de anclaje adecuados.
Bien, las extensiones o las ménsulas son las que me permiten dar como un voladizo para que él se sostenga sin que tenga posibilidad de perder estabilidad. La base collar va sobre el tornillo nivelador, sobre la mariposa del tornillo nivelador, que es la que mueve, simplemente se acomoda, se le coloca encima y encima de ella va y tiene el orificio bastante grande, que es donde va metido el vertical. El andamio certificado versus el marco y cruceta, ustedes ya pueden ver la imagen. Son andamios que se adaptan. El andamio multidireccional es un andamio que se adapta muchísimo a muchas actividades. Y hablemos de escaleras. Las escaleras son sistemas de acceso diseñados para comunicar varios espacios situados. Está la huella y la contrahuella en algunos tipos de escalera, y las escaleras con medida mínima de huella de 25 a 30 centímetros y la contrahuella entre 16 y 18 centímetros deben ser de superficies antideslizantes. Vamos a colocar una figura de los tamaños de las escaleras, de la huella y la contrahuella, dependiendo del ángulo de inclinación de la escalera. Las escaleras pueden ser fijas o portátiles, y las escaleras tipo gato. Estas escaleras que ustedes ven ahí son escaleras portátiles. Algunas tienen ganchos para poder ser colocadas o enganchadas, o las guías van acopladas para los postes. Tienen la vincha, que es la que se apoya en los postes, la polea para, en el caso de extensión, para levantarlas, las cuerdas para levantar la extensión, el pie de amigo, que es el que se agarra sobre la extensión para que la extensión no baje, los perfiles, los peldaños, los tapones, las medias, y en las medias van colocadas las zapatas antideslizantes, o que son unas patas basculantes para nivelar, y en algunos casos se utilizan niveladores para las escaleras cuando estamos en superficies de diferente nivel. Entonces, en el caso de la escalera de extensión, pues tenemos el sistema de polea, el rielo sección móvil, la cuerda resistente para levantar la carga, el tripié o peldaño, y otras que vamos a tener. En el caso de las escaleras tipo tijera, pues encontramos las plataformas de doble espesor, las bisagras en acero galvanizado, los pies de amigos, los peldaños, las plataformas, y recordemos que en esta nunca se debe trabajar en el tope o en la última parte de la escalera. La escalera fija inclinada es un medio de acceso a niveles de trabajo que permite a las personas ascender. Normalmente una persona que sube este tipo de escaleras no necesita la certificación. En algunos casos, algunas empresas les exigirán algún básico operativo, no sé. La verdad no. En el caso de las móviles, las tipo avión, sí obviamente la necesitan. La pérdida de estabilidad, entonces existe el riesgo de perder estabilidad por una posición incorrecta, por un deslizamiento lateral, por el estado de la misma escalera, las condiciones del suelo, las condiciones ambientales adversas, que alguien o un elemento, un vehículo choque con la escalera, por ejemplo en el caso de que se coloque al lado de una puerta afuera y alguien abra la puerta y golpee la escalera, o una elección incorrecta de la escalera, ya sea en el largo, en la posición, o en el tipo de escalera que se va a emplear. El riesgo en la escalera, pues al transportar, golpear a una persona, alisar o arriar la escalera, atrapamientos de las extremidades, al subir elementos de la escalera, la caída de objetos, la caída de personas, el uso de calzado inadecuado, peldaños contaminados con elementos deslizantes, y obviamente el tener prácticas inseguras como moverse hacia los lados o tratar de hacer maromas en las escaleras. Fallos estructurales como el estado de la escalera ya deteriorada, la sobrecarga cuando se sobrepasa la carga mínima para la cual está diseñada la escalera, el trabajo con tensión y que la escalera no sea no conductiva o no sea dieléctrica, la colocación de escaleras muy cerca de equipos eléctricos con tensiones de altas y media y baja tensión, las escaleras que dañan equipos eléctricos, o la elección incorrecta del tipo de escalera. Entonces, ustedes van a encontrar aquí la manera correcta de levantar la escalera de la manera más adecuada, y cómo garantizar que a la derecha, eso lo vamos a ver en la práctica, cómo vamos a garantizar que la escalera esté en el tamaño inclinado. Entonces, ustedes ven, la persona se para sobre los pies, las patas basculantes, y deben quedar los pies estirados, y eso significa que la inclinación está cerca del 75%, o sea que vamos a tener una relación 4:1. Las escaleras tipo gato son escaleras de tipo vertical. Recordemos que la norma dice que cuando tienen más de 4 metros deben contar con una línea de vida vertical.
Deben ser inspeccionadas periódicamente o con su hoja de vida. Cuando pase de 3 metros de altura deben tener instalado un sistema de protección contra caídas en línea de vida vertical para hacer el ascenso. En cuanto a los elevadores hidráulicos de personal, son máquinas destinadas a desplazar personas. Básicamente lo que vamos a tener es que es necesario comprobar que no hay ningún obstáculo, porque el equipo obviamente se mueve desde adentro, y es importante que no haya obstáculos para que no haya movimientos bruscos que puedan sacar a la persona del equipo. No se debe elevar o conducir la plataforma en condiciones de viento extremo. No manejar la plataforma elevada en forma temeraria. De tener precaución con los planos inclinados. No sobrecargar la plataforma. No utilizar las plataformas como grúas. Dejar el indicador fuera de servicio y retirar las llaves cuando se utilizan. Aquí encontramos básicamente todas tienen lo mismo, que es la plataforma, la estructura extensible y el chasis, ya sea la tipo grúa elevadora de personas, el tipo man lift con estructura extensible, o la que contiene la estructura extensible tipo pantógrafo. Bien, el carro canasta o la plataforma de elevadoras tipo canasta, pues son los que utilizan normalmente los vehículos de las empresas de energía, y pues estas se emplean para trabajar de manera segura dentro de la canasta. Hay que tener precaución, tener señalizadas las áreas y utilizar las zapatas de los vehículos. Normalmente vienen con unas zapatas de apoyo que les garantizan una mejor estabilidad al equipo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos veremos en un próximo módulo. Muchas gracias.